Tenemos final de Indian Wells por el lado masculino y es la misma final que se dio un año cuando Carlos Alcaraz venció a Daniil Medvedev. Carlos Alcaraz intentará hacerlo de nuevo el día de mañana por la tarde, tiempo de San Diego. El marciano murciano se enfrentará al ruso en un duelo que otra vez promete ser uno de los nuevos clásicos del tenis después de que Carlos Alcaraz haya vencido en 3 sets a Yannick Sinner. De igual manera, Daniil Medvedev hizo lo propio con Tommy Paul, que por cierto, hay que reconocerle al tenista estadounidense el buen torneo que tuvo y probablemente este sea un punto de inflexión para que el estadounidense se monte a la ola del buen tenis estadounidense que se está dando en los últimos años, cuando Tiafoe conduce esta nueva generación. Después Free de Tommy Paul. Y por qué no hablar posteriormente en un segundo escalón de Sebastián Corda. Pero sea lo que sea, los tenistas estadounidenses están retomando con un nivel muy interesante. Sin olvidar a Michelsen y sin olvidar a McDonald's. Pero bueno, por lo pronto vamos a ver cómo Carlos Alcaraz y cómo Daniil Medvedev se enfrentarán nuevamente en un enfrentamiento que promete sacar chispas. Buenas noches, estamos en otro video más de Deportemas en la sección X, la parte de Deportemas donde hablamos del tenis. Hoy toca hablar del que ya está lista la final del Grand Slam de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev. Y aquí comenzamos. Y en efecto, vamos a ver que Carlos Alcaraz a primera hora en un partido que se retrasó 2 horas 20 minutos después de que en el game número 3 tuvo que ser suspendido cuando Yannick Sinner llevaba la ventaja 2-1, tuvo que ser suspendido hasta 2 horas 20 minutos por la lluvia, lo que ocasionó prácticamente que el partido se terminara a muy tarde para lo que tenían previsto los organizadores, provocando que el partido se fuera prácticamente hasta las 7:30 de la tarde, tiempo de México, 6:30 de la tarde, tiempo de San Diego. Y bueno, el partido empezó de una forma anómala más allá de la lluvia, con un Yannick Sinner dominando de buena forma, con un Yannick Sinner que prácticamente puso el primer set a su favor 6-1, con lo cual provocaba algunas situaciones que decían que si Carlos Alcaraz estaba bien físicamente, si Yannick Sinner era imbatible, pero poco a poco Carlos Alcaraz empezó a tomar ritmo, y es que no es, digamos, común que arranques 3 games y luego te suspendan 2-20 para que vuelvan a jugar nuevamente. Entonces obviamente los dos estaban fríos, cosa que Yannick Sinner aprovechó para sacar avante ese primer set de manera contundente. En el primer set no vimos ese juego físico que los dos nos demuestran siempre cuando juegan estos dos puntos larguísimos. En el primer set no los vimos. En el segundo set pocos, pero ya había indicios de que podían poco a poco hacer puntos largos, hacer puntos físicos. Y el segundo set, Carlos Alcaraz se quitó esa espinita y venció de forma contundente un 6-2 a Yannick Sinner en un dominio donde Yannick Sinner tuvo dos errores. No aprovechar como había aprovechado en el primer set los primeros servicios y hacer errores no forzados en demasía, ya que por ejemplo en el primer set solo había conseguido dos errores no forzados, en el segundo set hizo 11 y en el tercero hizo 14, lo cual ocasionó prácticamente la hecatombe del tenista italiano. Pero bueno, en el segundo set Carlos Alcaraz aprovechó estas situaciones, aprovechó, digamos, que ya había entrado en ritmo y aprovechó los errores de Yannick Sinner, sobre todo con su primer servicio. Vuelvo a repetir. Posteriormente hablamos de que los puntos, algunos eran interesantes en el sentido de que se alargaban, eran un poco más físicos de lo que habíamos visto en el primer set. Y bueno, esto hacía que esto se pusiera interesante en un tercer set, donde otra vez fue, digamos, entre comillas, dominado por Carlos Alcaraz. El marciano murciano logró sacar con un 6-3 a favor de él este set y con esto coronarse en la semifinal de Indian Wells y emparejar el enfrentamiento directo ante Carlos Alcaraz, ante Yannick Sinner, de 4 victorias y 4 derrotas, 4 victorias para cada quien por ende. Con lo cual, con este tercer set, había puntos interesantes donde de drops pequeños de Sinner lograba algunos puntos y puntos, digamos, en la línea
logrados por Alcaraz, lo cual fue una buena repartición cuando se pusieron a pelotear, que fue una parte muy interesante. Vuelvo a repetir, a mi entender, esa parte sí estuvo interesante. No tuvimos mucho, vuelvo a repetir, obviamente tampoco era un Grand Slam, como lo puede ser el US Open, donde hay más set, pero en este último set hubo un par de puntos muy interesantes y donde ninguno quería, digamos, perder. La buena defensa de ambos provocaba que esto fuera bueno. Ahora vamos a hablar del Daniel Medvedev, Tommy Paul, donde Tommy Paul ganó el primer set en 35 minutos. Posteriormente de ahí se tardó 1 hora 50 minutos para ganar el otro set. Perdón, para que se acabaran los dos otros sets. Con lo cual parece que el juego se iba a ir rápido después de los 35 minutos. Pero el partido duró en total 2.25, con lo cual fue un buen juego. Y el número 17 del torneo preclasificado por poco y le sacaba la situación al número 4 preclasificado del torneo, con lo cual no se veía la distancia de 13 posiciones en el ranking, ya que Tommy Paul tuvo una cátedra en el primer set. En el segundo se pudo levantar de un 5-3 para poner un 5-5, posteriormente llevar a tiebreak y sí, ahí perderlo un 7-3, pero aún Tommy Paul se había levantado y bueno, en el tercer set, ya con experiencia de Daniel Medvedev, consiguió la victoria 6-3, aunque hubo puntos donde Tommy Paul le sacó a Daniel Medvedev cuando ya se sentía, digamos, confiado. Entonces, Tommy Paul hizo una muy buena labor, pero Daniel Medvedev sacó su mejor tenis cuando tenía que sacarlo. Sacó también mucho rendimiento físico. Me sorprendió como Daniel Medvedev, por más que es un tenista siempre o muchas veces con partidos muy largos, me sorprende como, tal vez no teniendo tanta corpulencia física, aguanta la nueva era del tenis, aguanta el correr por toda la cancha. Y bueno, será un partido muy bueno el día de mañana ante Carlos Alcaraz. Y hay que reconocerle a Daniel Medvedev que ha sabido librar ciertas situaciones que a lo mejor no estaban en su guión. Lo ha hecho de buena manera, ha sobrepasado estas situaciones. Creo que va a ganar Carlos Alcaraz por dos cosas: llega menos minutos en la cancha y además su partido se termina prácticamente 3 horas antes que el partido de Daniel Medvedev. Y Tommy Paul, perdón que sea muy repetitivo, pero vaya, a mí sí me sorprendió lo que hizo Paul ante Daniel Medvedev. Y bueno, con esto veremos qué pasa el día de mañana en las dos finales, donde yo creo que Iga Swiatek y Carlos Alcaraz se coronarán como los campeones de Indian Wells 2024 en sus respectivas categorías. Y bueno, con esto terminamos lo que fue el video de Deportamas. Sigan a Deportamas en sus redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Dios los bendiga. Muchas gracias.